Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 13 de octubre, despierta la bolsa. Todas las miradas ahora mismo están puestas en Israel. El avión presidencial de Donald Trump ha aterrizado en Tel Aviv, donde el presidente norteamericano es recibido por Netanyahu. El Air Force One. 7 rehenes han sido ya liberados por Hamas y han cruzado la frontera de Gaza. Ahora se encuentran en camino al punto de recepción inicial en el sur de Israel, donde se van a reunir con sus familias. Así que muy pendientes de esa liberación de rehenes. Las próximas horas, estas horas están siendo cruciales para la zona. Con esto, como telón de fondo, muy pendientes de cómo despiertan los mercados, de cómo abre Europa. Y arranca el IBEX 35, Ángeles Lozano. Con una subida del 0,62% que coloca de nuevo al índice por encima de la cota de 15.500 puntos en 15.573. Vamos a ver por dentro cuáles son los valores que mejor se están comportando. Indra subiendo un 1,5%. El Consejo de Ministros aprobará mañana un nuevo paquete de ayudas al sector militar y concederá hasta 4.200 millones de euros a Indra, la empresa a la que el Ejecutivo ha elegido para ser la representante del rearme nacional. Es una información que publica hoy El Confidencial. Ojo que están subiendo los bancos. El Santander arriba un 1,3%, Sabadell sube un 1,23%, mientras que el BBVA, también en el punto de mira, sube menos un 0,45%. Esperamos una semana de calma relativa porque hasta el próximo viernes no conoceremos el resultado de esa aceptación por parte de los accionistas de la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell. En cuanto a los que caen, Solaria, tras la fuerte subida de la pasada semana, parece que los inversores hacen un alto en el camino. Los títulos de la compañía de renovables pierden un 0,6%, baja un 0,4% Telefónica y prácticamente lo mismo se está dejando Celnex. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos de lingotes especiales perdiendo un 3,5%. Por detrás, Adolfo Domínguez baja un 2,75% e Inmocemento, la filial de FCC, se deja un 2,5%. Las subidas capitaneadas por Atris Health, que gana un 3,6%. El grupo Ecentis recupera un 2,5% y Berkeley Energía sube un 2,45%. Hoy es una jornada en la que no tenemos apenas referencias, pero esta semana comienza la temporada de presentación de resultados trimestrales en Estados Unidos. Tenemos la prima de riesgo en España en 55 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,19. Europa despierta. Con subida del 0,49% para el DAX Setra alemán, de medio punto también es el alza en el CAC 40 francés y en el Eurostock 50 se apunta a una subida del 0,59%. Si nos fijamos dentro del selectivo francés, las mayores subidas las podemos ver ahora mismo en Legrand subiendo un 2,28% y en Stellantis, la primera automovilística afectada por ese juicio de esos emisores de diésel que podría afectarle los títulos, pues ahora mismo Stellantis sube un 1,88%. En el lado de las caídas, si nos fijamos dentro del CAC 40 francés, vemos ahora mismo solo a 5 compañías en negativo, con Total Energies bajando muy poquito, un 0,24%. Dentro del DAX Setra alemán, otro selectivo que tiene grandes automovilísticas en su haber, vemos a Continental subiendo un 0,92% y a BASF también subida de un punto. Solo una compañía en negativo, que es Sartorius, y en el lado de estas automovilísticas vemos a BMW subiendo un 1%, por ejemplo a Daimler Truck subiendo un 0,64%, y si nos fijamos en otros títulos como por ejemplo los de Porsche, subiendo también muy poquito, pero en positivo un 0,23%. Dentro del Eurostock 50, la mayor subida ahora mismo está en la compañía, la mayor caída, está ahora mismo en Anheuser bajando un 0,31% y en Total Energies bajando un 0,24%, y la mayor subida ASML Holding subiendo un 2,31% y también Stellantis acercándose a esa
a ese alza del 2%. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subida del 1,85% para el Nasdaq 100 y del 1,39% para el S&P 500. En cuanto a plazas asiáticas, con el Nikkei de Tokio sin sesión por festivo, vemos al Hansen cayendo al Hansen cayendo un 2,38%, a Shanghái bajando un 0,19% y al Kospi coreano casi apunta una pérdida del 0,72%. Materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,68, petróleo Brent de referencia europea en 63,57, onza de oro cotiza en $4.088 y cruce euro-dólar 1,1610, desfavorable a nuestra moneda. Sobre el momento de los mercados, sobre ese vértigo, se podría estar barruntando una corrección importante tras la caída el viernes de Wall Street. Hemos hablado con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y esto es lo que nos ha contado. Estoy viendo tranquilidad. O sea, que haya habido nuevos máximos históricos en el euro da mucha tranquilidad. Así que el VIX volverá otra vez a relajarse y los mercados volverán a coger confianza. Lo único que hay que vigilar es si hay fallo a la hora de marcar nuevos máximos históricos en los mercados estadounidenses. El Nasdaq aguantó la media móvil de medio plazo y ya ha devuelto la mitad de la caída. Bueno, pues el oro ha marcado nuevos máximos históricos. Ahora es turno del mercado de renta variable. Vale. Que no nos falle. Esa va a ser el termómetro de esta semana. Y sobre uno de los elementos que más pasiones y también vértigo está suscitando, el oro, hemos hablado con Bolinches y esto es lo que nos ha contado. Ese es el primer soporte fuerte, ¿no? El jueves aguantó ese soporte, el viernes lo aguantó también con toda la que cayó y por lo tanto es un soporte muy cercano a las cotizaciones actuales, pero muy fuerte por el volumen involucrado y porque, bueno, también es el más reciente, ¿no? Entonces, la primera señal donde hay que cubrir el oro va a ser si se pierde ese nivel, 3.945. El oro lleva una subida en el año superior al 55%. La plata, desde principios de este ejercicio, suma más de un 70%. Os cuento, al final he hablado con la familia y vamos a celebrar las bodas de oro de mis padres en casa, y como es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y ya tienen de todo, pues nos va a salir mucho mejor. Y es que en Supercore y Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés siempre encuentro la mayor variedad de productos con la mejor calidad, primeras marcas y un surtido incomparable, y además tiene muchísimas ofertas, ya lo sabéis. Así que, como os digo, para el aniversario de mis padres creo que me llevaré un jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, que nos encanta a todos, y en la semana de los ofertones está a 249 €. También con unas gambitas, algo de queso y un vinito de lujo. Y voy a aprovechar además que también hay un 15% de regalo por compras superiores a 25 € en frutería, carnicería, pescadería y charcutería, y los frescos en el supermercado del Corte Inglés son buenísimos. Así es la semana de los ofertones de Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. Lo mejor para hacer una buena compra, y lo mejor es que lo puedes hacer en tienda, en la web y en la app, y te lo llevan a casa. Solo recuerda, hasta el 15 de octubre. La economía a tu alcance. Son las 9:09 de la mañana. Estamos mirando a los mercados para intentar comprender qué tenemos y sobre todo hacia dónde vamos. Dentro del IBEX 35, lo importante, ¿dónde está hoy, Ángeles? Pues en que los títulos que más están subiendo son los de Indra, arriba un 1,75%, cotiza otra vez por encima de 40 €, en 40,76. Según publica hoy el diario El Confidencial, el Consejo de Ministros aprobará mañana un nuevo paquete de ayudas al sector militar con créditos al 0% y va a conceder hasta 4.200 millones de euros a Indra. Todo esto está
provocando esa toma de posiciones en la compañía, que es la más alcista del selectivo desde principios de año, más que duplica su valor en el mercado desde el 1 de enero. Por detrás tenemos al sector financiero, lo que explica el buen tono que estamos viendo en el índice. El Santander subió un 1,4%, el Sabadell arriba algo más de un punto porcentual y también subiendo más de un 1%, Unicaja y CaixaBank. Por detrás el BBVA, que recupera un 0,66%. Esta semana va a ser de mayor calma para el sector financiero porque hasta el viernes no vamos a conocer el resultado de la aceptación de la OPA. Sabremos qué porcentaje de accionistas del Sabadell han aceptado la propuesta. Ese umbral del 50% es clave. Lo más probable, comentan los analistas, es que se quede entre el 30 y el 50%. Entonces habrá que esperar a la decisión que adopte BBVA si lanza una segunda OPA con un precio equitativo que calcularía la CNMV. Hoy, de momento, el Sabadell va a conocer el porcentaje de aceptación de una base de su capital, la de los accionistas minoritarios, que además son clientes del banco y que representan alrededor del 30% del capital total de la entidad. Los datos que falten no se conocerán, lógicamente, hasta el próximo viernes. Y vamos a fijarnos en los que caen. Telefónica pierde un 0,6%, cotiza en 4,35. También en números rojos para la compañía de torres de comunicaciones Cellnex, que pierde un 0,55. En Europa, lo importante, ¿dónde lo tienes? Pues tenemos dos protagonistas empresariales. El primero es la compañía suiza Roche, y es que anuncia que presentará más de 30 resúmenes sobre 10 tipos de cáncer en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se va a celebrar del 17 al 29 de octubre en Berlín, en Alemania. También AstraZeneca, importante. El presidente Trump reveló un acuerdo con la farmacéutica británica en virtud del cual la compañía venderá algunos medicamentos con descuento al plan de salud Medicare del gobierno a cambio de un alivio arancelario. Sube sus títulos en la Bolsa de Londres un 0,81%. Y acabamos con recomendaciones sobre BASF. Bernstein reitera su opinión positiva sobre la acción. Sobre ArcelorMittal, Jefferies no se siente inspirado por el caso. Sobre Ferrari, RBC mantiene su recomendación de compra. Sobre Infineon, Bank of America mantiene la recomendación de compra. Sobre Delivery Hero, Bernstein rebaja el precio objetivo y se muestra más cauteloso respecto al rendimiento. Sobre Volvo, Bernstein eleva la calificación a rendimiento de mercado y fija el precio objetivo en 270 coronas. Y sobre Oster, Berenberg eleva el precio objetivo a 140 coronas danesas y mantiene su recomendación de compra. Y hoy atentos al sector de los automóviles por dos motivos, uno judicial y otro tecnológico. De primer punto, llega a los tribunales el caso del Dieselgate. Después de una década, sí, 10 años han pasado ya. Y el segundo punto, Xiaomi, que se ha desplomado en bolsa en medio de informaciones de que una persona se habría quedado atrapada en el interior, Eva Villanueva, de un vehículo eléctrico. Pues sí, efectivamente, y eso ha sido además durante un siniestro. Las acciones de Xiaomi han sufrido su mayor caída desde abril, del 8,7%, después de las noticias aparecidas que denuncian fallos en esa tecnología. En concreto, una de las puertas de su sedán eléctrico, el SU7, no se habría abierto después de un fuerte choque en la ciudad de Chengdu, en el sureste de China. El bloqueo ha dejado atrapado al menos a una persona en el interior, y distintos informes de medios chinos y vídeos de redes sociales como Weibo han mostrado al vehículo después de estrellarse y estallar en llamas. Esta madrugada varios transeúntes habrían intentado abrir las puertas, pero no lograron liberar a la persona. Y si miramos al viejo continente, aquí algunos de los grandes fabricantes de coches del mundo van a juicio 10 años después del escándalo de Dieselgate de Volkswagen. Ahora la cita es ante el Tribunal Superior de Londres, con abogados que representan a 1,6 millones de demandantes que les acusan de hacer trampa en las pruebas de emisiones de diésel. Una década después
Se trata de uno de los juicios masivos más grandes en la historia legal inglesa y los propietarios de vehículos diésel fabricados por Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault son los que tienen que enfrentarse. Marcas como Peugeot y Citroën alegan que las empresas utilizaron dispositivos de desactivación ilegales. Hablamos de dispositivos que detectaban cuando se probaban a los vehículos y garantizaban que las emisiones se mantuvieran dentro de los límites legales, pero no lo hacían cuando los automóviles estaban en carretera, según los demandantes. Los fabricantes, sin embargo, afirman que son afirmaciones erráneas y rechazan cualquier similitud con el escándalo que costó a Volkswagen miles de millones de euros en multas e indemnizaciones. Mercedes, de hecho, dice que sus sistemas de control eran legales y técnicamente justificados. Hoy hablaremos de este y de otros muchos más asuntos en el primer análisis y también en el consultorio. Primer análisis, ¿con quién, Eva? Bueno, pues esta mañana hablamos con Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y luego consultorio de bolsa con Javier Echeverry, analista de mercados. Son las 9:16, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier. Tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Inversión y finanzas en tus manos. 9:18 minutos de la mañana, tiempo de entrar en el análisis de esta jornada de lunes del 13 de octubre, después de haber visto cómo la sesión en Asia ha cambiado las tornas tras la liquidación del viernes ante el temor a una nueva guerra comercial de Trump con Xi Jinping, de Estados Unidos con China. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero, empezar con ese análisis del mercado. Llegamos al Ecuador del mes de octubre. ¿Cuál es el análisis después de esa tensión vivida el viernes en Wall Street y después de nuevo aliviar el tono Donald Trump?
Sí, tenemos por fin la excusa para esa corrección que hacía falta desde hace tantísimo tiempo. Todo esto hay que ponerlo en el contexto de unas subidas del 30-40% desde los mínimos de abril. Sobre todo hay que tener en cuenta que los hedge funds, las carteras de estrategias cuantitativas, esas que mueven automáticamente los algoritmos, están o vienen de estar a tope de renta variable. Así que con esa ruptura de medias móviles, esa ruptura de soportes, es probable que sus ventas sigan a lo largo de toda esta semana en bastante cuantía. Así que nosotros creemos que la corrección todavía va a tener algo de continuidad con sus altos y bajos, pero tendríamos algo de paciencia a la hora de ir acumulando posiciones. Por detenernos un poco y tirar del hilo de lo que es esta fotografía de este tensionamiento del mercado, de nuevo hemos visto ese temor a una guerra comercial, una guerra que se ha ido escribiendo en lo tecnológico, en las tierras raras, hoy con un oro en máximos. A la hora de mirar esos sectores protagonistas del mercado, de esos tensionamientos, ¿cómo crees? ¿Cuál es el análisis por parte de Singular Bank? Sí, estamos en una fase en la que la confrontación entre Estados Unidos y China tiene más un carácter geoestratégico que puramente comercial. Tenemos ya algunos aranceles en una cuantía cerca del 30% para el conjunto de productos chinos que ya se está demostrando suficiente como para frenar las importaciones de Estados Unidos. Ahora el pulso es de otra naturaleza. Lógicamente lo tenemos en dos ámbitos, en la tecnología, en los semiconductores de última generación y en esas tierras raras. Muy probablemente se llegará algún tipo de compromiso. Aquí la fuerza negociadora la tiene, si acaso, más China y de cara a esa cumbre de finales de mes donde Trump pretende reunirse con Xi Jinping, pues se podrá llegar a algún tipo de acuerdo. Al hablar de cumbres, hoy estamos pendientes de lo que está siendo ese nuevo capítulo, aunque parece que esa cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto, esa firma sobre ese escenario para llevar la paz a Gaza va cobrando forma, nos acercamos, lo hemos visto registrándose en todo este escenario de geopolítica, las tensiones en torno al petróleo. ¿Cómo cree que pueden impactar estas tensiones geopolíticas en lo que es el ánimo de los inversores y en el capítulo del petróleo, que por otra parte mira también y mucho a lo que es la capacidad productora y lo que va a ser las próximas decisiones y amplitud de producción por parte de la OPEP? Sí, un impacto realmente muy menor tanto en la economía como en los mercados. De hecho, los mercados han estado incorporando una prima de riesgo de $2-3 como mucho por barril por todas esas tensiones en Oriente Medio. Aquí la clave es que la OPEP está incrementando producción a gran velocidad. El mercado va a estar sobreabastecido en lo que queda de este año y durante todo 2026. Nuestra previsión es que el barril de Brent se va a instalar muy cerca de los $60, razón por la que tenemos una visión cauta respecto al sector petrolero. Bueno, sí que un menor riesgo de escalada, pero es algo que los mercados ya habían dejado de lado hace tiempo. Y viendo precisamente lo que son los grandes temas y catalizadores del mercado, esta semana sí sube lo que es la intensidad de la campaña de presentación de resultados del tercer trimestre. Es la gran banca americana la que toma la palabra. ¿Y cuál es vuestra posición? ¿Qué previsión tenéis? Sí, el consenso está anticipando un crecimiento interanual del 8% en Estados Unidos, pero resultados prácticamente planos respecto al tercer trimestre del año pasado en Europa. Es un listón ya no tan fácil de superar como en el trimestre anterior, pero en el que sí que esperamos unas moderadas sorpresas positivas. La clave, si acaso, va a estar en dos factores, ¿no? La primera, si los bancos siguen siendo capaces de incrementar sus resultados pese a la bajada de los tipos de interés. Y la segunda, si las tecnológicas pues anuncian nuevos planes de inversión en centros de datos y fábricas de semiconductores. En ambos casos esperamos noticias menos espectaculares que el trimestre anterior, por lo tanto una sorpresa positiva algo menor, pero en cualquier caso no va a ser un factor que se añada pues a la preocupación que pueda haber o la corrección técnica que estamos viendo ahora mismo. Si miramos a la banca, es cierto que hasta el viernes la CNMV no habla, ya se ha terminado el periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Hay que esperar a entonces lo que diga el regulador del mercado. ¿Cómo enfrentáis lo que es esta cuenta atrás y lo que puede dar de sí si finalmente sale adelante esa OPA o si se va a una segunda OPA? ¿Cómo estáis posicionados?
Bueno, estamos con una posición neutral en BBVA y con una posición reducida en Sabadell, teniendo en cuenta que si la OPA no saliera adelante, pues su cotización podría corregir en las próximas semanas, porque muy probablemente no va a aparecer una OPA competidora. Así que bastante incertidumbre. Hay que tener en cuenta que también hay muy buenas oportunidades en bancos de otros países, empezando por Francia, así que no estamos obligados a estar en estos valores. Otro de los sectores donde tenemos el punto de mira es el sector automovilístico. La semana pasada fue una mala semana con lo que eran las previsiones que golpeaban al mercado, con Ferrari decepcionando, con BMW. Hoy, sin embargo, vemos fuertes subidas en títulos como Stellantis del 3,41%, BMW también subiendo ese 1,89%, o títulos como pueden ser Renault, que esta mañana estamos viendo que sube el 1,57%. Ese sector automovilístico pendiente de competencia, de objetivos de descarbonización, de electrificación, ¿cuál es la estrategia? Bueno, es un sector que está muy barato, pero que desde luego afronta una tormenta perfecta. Parece que estamos empezando a ver una inflexión positiva en las ventas de automóviles, tanto en Estados Unidos como en Europa, una avalancha de lanzamiento de nuevos modelos que van a ser capaces de más o menos de competir con los productos chinos, que ahora mismo ya están sometidos a aranceles. Así que es una apuesta de largo plazo que requiere mucha paciencia, pero en la que estamos aprovechando los recortes para ir acumulando posiciones. Pues es un escenario donde estábamos tocando distintos sectores, pero quería preguntarle, más mirando hacia lo que es ese mercado, extendiéndolo en Europa, ¿cuál diría que es su estrategia a la hora de comparar ambos lados del Atlántico en un momento donde estamos asistiendo a mensajes reiterados de sobrevaloración de acciones, sobre todo en Wall Street? ¿Cómo miráis a Europa? Sí, Europa tiene valoraciones mucho más confortables que Estados Unidos. Estamos empezando a ver una recuperación cíclica en Alemania y en algunos de sus vecinos. Los beneficios, que han estado prácticamente estancados 3 años más allá del sector financiero, también van a empezar a acelerarse. En general, en agregado, tenemos una infraponderación en la renta variable, una posición de cautela, esperando aprovechar la corrección que pueda continuar en los próximos días o semanas, y una preferencia también por Asia emergente. Así que en Europa buenas oportunidades, y habrá que ir aprovechando estos recortes para ir incrementando posiciones, con preferencia por salud y todo lo que tiene que ver con electrificación, las eléctricas y algunas empresas industriales. Hablas de ese posicionamiento hacia Asia y emergentes. A la hora de mirar el capítulo especial de China, hoy hemos visto cómo las acciones, en medio de lo que era la tensión Washington-Pekín, bajaban de máximos de 10 años. ¿Cómo veis a China? Bueno, ha subido muchísimo, es un mercado que se tiene que tomar también un descanso, así que veremos una corrección. Las tecnológicas ya han normalizado en buena parte sus valoraciones, pero creemos que siguen teniendo recorrido. Aquí la recomendación es tener una exposición diversificada al conjunto de Asia-Pacífico. La bolsa japonesa también ha tirado bastante, pero tiene algo de recorrido. La bolsa india viene de un larguísimo descanso, las del sudeste asiático también llevan muchos meses sin hacer prácticamente nada. Así que con un sesgo de crecimiento, buscando tecnológicas mucho más baratas que en Estados Unidos, lo que estamos es con una exposición al conjunto de la región. Pues Roberto Scholz es jefe de estrategia de Singular Bank. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada y feliz semana. Muchísimas gracias. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. 9:30, momento de abrir nuestros teléfonos, nuestras vías de contacto con ustedes para que nos trasladen sus consultas. Teléfono 915331851, WhatsApp y notas de voz al 609-224-716, en una jornada en la que por supuesto estamos pendientes de todas sus referencias y en una jornada en la que, ojo, recuerden, arrancamos semana y los futuros de Estados Unidos están alcanzando ya máximo intradía, con un Nasdaq 100 disparado, sube un 2% tras la liquidación del viernes. Vemos mineras europeas ganando con fuerza, la mayor ganancia sectorial tras la caída del 2,5% del viernes. Fresnilo 5,8% arriba, Endeavour Mining 5%, Hochschild 4%, mientras se relaja el temor de lo que ha sido el enfrentamiento verbal y la amenaza de Trump a China. Vamos con el análisis. Javier Echeverry, analista financiero y chairman de GBO Madrid. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, pues viendo, ¿no?, cómo el mercado vivía el susto del viernes y cómo hoy lo que estamos viendo es fiesta, lo que está por venir en un mercado americano que ve como Europa también cotiza en positivo. ¿Analizas estos comportamientos, estos índices? Bueno, pues ya ves, el Nikkei lo tenemos en un 2,34%, es decir, en la sesión asiática ya han llegado las albricias y las alegrías por parte de esa relajación entre China y Estados Unidos. Y bueno, pues en principio el susto del viernes se nos va a pasar hoy y tiene toda la pinta. Ahora bien, cuando está tan anunciado un rebote como el que estamos viendo del SP500, por ejemplo, que se nos cayó nada más y nada menos que un 2,71%, pues es bastante probable que nos encontremos, o un 3,49%, por ejemplo, en Nasdaq, es bastante probable que nos encontremos algún vaivén inesperado. Así es que a todos aquellos que están con el dedito puesto para decir yo ahora compro porque seguro que se va a subir, amigos, en mercado seguro no hay nada. Así es que cuidadito porque puede ser que nos encontremos más volatilidad de la esperada, aunque es bastante probable que la relajación entre Estados Unidos y China relaje bastante, como digo, esa tensión y veamos subidas generalizadas, como estamos viendo, pues ya, por ejemplo, en el DAX en un 0,76 o en el IBEX también en un 0,77 en este momento. Como decía, en la sesión asiática se ha notado muchísimo, en un 2,29, así es que, bueno, en principio las cosas pintan mejor que bien. No obstante, y es importante reseñar un poquito que tenemos dos índices que no cayeron el viernes, sino que por el contrario se portaron bastante bien. Tenemos el TASI, el Tadawul All Share, en ese índice veis que caía el crudo, se relajaba esa expectativa de demanda y el crudo caía por los suelos. Sin embargo, el TASI, el índice con un 60% de compañías petrolíferas, banca, inversiones, finanzas relacionadas al crudo, subía bastante, nada más y nada menos. Fijaos que lo hacía, contando con la subida de hoy, un 2,28. Si nos vamos a ver el Sensex, el hindú, ese índice donde va a parar toda la transacción que no se hace entre Europa, Rusia y también
Ahora, aquello que va derivando desde China, vemos como también subió bastante y el comportamiento está siendo bastante bueno. Hoy lo vemos un poquito más relajado, pero el viernes pasado, por ejemplo, teníamos una subida del 0,71. Mientras todo se desplomaba, no es tan importante que la cantidad de subida, sino que mientras todo se desplomaba, estos dos índices seguían subiendo. Y esto es muy significativo porque esto es un reflejo muy claro de la demanda esperada en esa parte del mundo y por tanto tenemos que hacer nuestras cábalas macroeconómicas teniendo en cuenta que cuando Europa y Estados Unidos se asusta y se ata a los machos, Oriente hace lo contrario. Así es que ahí lo dejo encima de la mesa. Sobre la mesa están ya las cuestiones que ponen nuestros oyentes, Javier, y quería empezar precisamente con Virginia en YouTube, que dice que te pregunta cómo ve entrar en Palantir. Vamos a ver Palantir, a ver cómo está Palantir en este momento. Palantir Technologies, bueno, acercándose a zonas interesantes, yo me aguantaría un poquito, es verdad que es poco probable que se nos vaya a los 162,30, que sería una zona que a mí personalmente me parece muy interesante como para buscar oportunidades, pero lo cierto es que ahora mismo tiene correcciones y subidas dentro de un rango muy cortito en el que está próximo a una zona pequeñita de confluencia de precios, de soporte en los 171,73. Es probable que no nos dé la opción de llegar hasta los 162,30 aproximadamente, que es la zona que a mí me interesa más, incluso un poquito más abajo, 160,70 aproximadamente. En ese rango sería una zona muy interesante. No obstante, dependiendo del horizonte temporal con el que Rosa vaya a trabajar, podría estar más justificado una entrada o una búsqueda de oportunidad, mejor dicho, en corto plazo y, por lo tanto, pues hacer un trading más intradiario, más dinámico. Si, por el contrario, está esperando un comprar y mantener, pues quizá es más interesante buscar zonas como la que digo, de los 160,73. Vale, vamos con más consultas vía WhatsApp. Dice, buenos días, me gustaría preguntar al asesor si es posible que me diga si es momento para entrar en 3 valores. Para entrar, MP Materials, MP, Applied Digital, APLD y Vanek Gold Miners, GDX. Dice soportes y resistencias de cada uno. MP Materials. Qué complicado me lo ha puesto. A ver si encontró los tickers. A ver, MP, de MP Materials, APLD, Applied Digital y GDX, Vanek Gold Miners. ¿Los tienes o cuál tienes? GDX, tengo MP, vamos con GDX también, a ver si lo tengo. GDX no me aparece. Venga, pues vamos con las otras. Vale. A ver. MP, esto que estaba, subió el viernes, y eso que fue el viernes, 8,37%. Sí, tenemos aquí ese 8, sí, con 49 me figura a mí, pero vamos, en definitiva tiene una subida importante y sobre todo tiene una mecha importante de volatilidad. Está en máximos y siempre lo decimos, en máximos no se entra. ¿Y por qué no se entra en máximos? ¿Es que ya no tiene recorrido para seguir subiendo? No, lo que no tenemos son datos y como no tenemos datos no sabemos cuánto puede subir o cuánto puede caer. Por tanto, la expectativa de subida, es decir, los datos previos que tendríamos que manejar para entender cuánto podría subir, son inciertos y de caída estaríamos hablando aproximadamente de un 21% para la zona de protección de caídas. Es una zona muy amplia, un 21% es muchísimo. Tendríamos que hacer una rentabilidad por riesgo, una relación de rentabilidad por riesgo de 1 a 2 o 1 a 3. Esto significa que tendríamos que buscar una revalorización de entre un 40 y un 60% sin tener datos al alza. No es buena idea entrar en máximos. Siempre lo digo, pero hay veces que me paro un poquito a explicar, como en este caso, el por qué no es buena idea. No es simplemente que a mí no me apetezca o que quiera tirar para atrás las expectativas de un oyente, pero sí tenemos que pensar que cuando un título está en máximos no hay referencias y por tanto hay que buscar siempre oportunidades que nos permitan hacer un análisis estadístico y que ese análisis estadístico nos aporte una ventaja matemática. Si no es así, no pasa nada, hay muchísimos títulos, no hace falta entrar en uno que no nos da esas garantías.
Pues que esa advertencia, que no es buena idea entrar en máximos viendo MP Materials. Javier, me sigues escuchando, ¿verdad? Te oigo perfectamente. Vale. Gracias, Eva. Vale, bueno, pues entonces vamos con la siguiente consulta que teníamos, que era Applied Digital. Applied Digital es que no me aparece. No sé si tienes tú el ticker a mano. APLD. APN. L de lámpara. APLD. L de lámpara. Ahora sí. 16%. Pues 3/4 de lo mismo, pero bastante peor. Sí. 3/4 de lo mismo, pero bastante peor. Tenemos una subida con gap alcista desde los 29,20 hasta un 34,21% que ha subido y ahora mismo está en un 16,64. ¿Qué sucede con esto? Pues que lógicamente es bastante probable que en la sesión de hoy o de mañana recorte hasta la zona de 29,12. ¿Es ese buen momento entonces para entrar, Javier? ¿Ya no están máximos? ¿Ya ha cerrado el gap? No es buen momento para entrar. Y no es buen momento para entrar por la misma razón que la anterior, es decir, porque no tenemos datos alcistas, pero en este caso lo que tenemos es una subida con descuento muy fuerte. Por tanto, habrá mucha volatilidad y esa mucha volatilidad no podemos evaluarla porque no hay datos previos. Y al no haber datos previos, pues no es una buena idea, como decimos. Tenemos justamente en el 21 una zona que es donde se ha parado en este momento, el 33,99, pero por arriba no tenemos nada. Así es que no es buena idea buscar este tipo de opciones. Siempre vamos a intentar encontrar aquellos títulos que nos permiten tener una opción de que las cosas nos salgan bien dependiendo de nuestro horizonte temporal. Como digo, si vamos a hacer intradía, no pasa nada. Lo importante es utilizar una buena estrategia intradía, que tengamos testada, que tengamos probada, que sepamos que efectivamente dominamos bien. Y si vamos a hacer comprar y mantener, es decir, vamos a ir a medio o largo plazo, tenemos que pensar muy bien en qué tipo de títulos queremos estar, cómo diversificamos nuestra cartera, qué sectores tenemos, cuál es el momento macroeconómico, cuál es el momento geopolítico, que es extremadamente importante en lo que estamos viviendo a día de hoy. Esta mañana hemos visto cómo llegaba Trump a Israel y cómo lo recibía Netanyahu con ese fin de la guerra de Israel y Hamás. Bueno, es desde luego histórico y desde luego va a mover los mercados y va a mover cosas, porque dentro del armamento, si una guerra se para, las empresas de armamento teóricamente van a tener menos demanda porque la guerra se ha parado. Es verdad que los contratos no se hacen de un día para otro y que por tanto habrá contratos de 5 años que no se van a parar porque esta guerra se haya parado. Probablemente se sigan rearmando las naciones por esa tensión geopolítica. Pero lo más importante y lo que nos lleva en este caso es que hay que pensar que no debemos ir comprando cuando los títulos están al alza, porque hay muchísimos obstáculos que no vamos a ver y que se va a generar una volatilidad que no podemos prever de ningún modo. Pues vamos con más cuestiones por teléfono. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Quería preguntarle al analista sobre ArcelorMittal. ¿Las tiene compradas? Y las tengo a 12.40. Si es momento, si se puede esperar venderla y entrar en otro valor. Y si es así, que me diga un valor para entrar. Vale, gracias. Pues, muchísimas gracias, Arcelor. Te escucho al teléfono, por favor, no me cortes. Vale, no colgamos. Las tenía 12.40, cotiza 32.98, hoy subiendo un 2%. ¿Cuál es el análisis, Javier? Pues como las tiene compradas desde muy abajo, desde los 12.80, fíjate, es que es una entrada fantástica. Es un título que entiendo que lo tiene como fondo de cartera. Y desde luego los metales están en este momento muy apreciados. Como vemos, está moviendo en la parte más alta del rango de estos últimos años. Si nos vamos un poquito hacia atrás en el gráfico y vemos gráficos de una semana, vamos a ver el comportamiento de este título rompiendo máximos, fíjate, desde 2012. Es verdad que es un título que tenía muy buenas expectativas anteriormente, que sufrió una caída tremenda y que después, bueno, este tipo de títulos que caen tanto, como siempre digo, nunca es porque sí.
siempre hay motivos detrás, pero en este caso está más que justificadas esas albricias y subidas por parte de ArcelorMittal y cómo se está comportando. De momento está, como digo, por encima de máximos de hasta 2012 y por tanto nada hace suponer que vayamos a tener ningún problema con el título. Yo lo mantendría perfectamente porque, como digo, en definitiva, los metales se están apreciando bastante, hay demanda de metal, hay mucho armamento y eso requiere metal, entre otras cosas, y la industria está funcionando de manera muy fuerte y, por tanto, la demanda de metales va a seguir siendo bastante potente. Vamos a cambiar de sector. Fernando Narrillos en YouTube, y yo creo que es una pregunta que también llega por WhatsApp, dice: ¿cómo ve Echeverry entrar ahora en Louis Vuitton y Ferrari? Complementando con lo que decía en el WhatsApp, dice: si el experto me lo aconseja, y si no es así, le pedían entrar, que me aconseje 3 valores de la bolsa estadounidense o europea para estar. Ferrari y Louis Vuitton. Esos tickets son fáciles. Sí, sí. Louis Vuitton lo tenemos ahora mismo en 554,1. Es un título que a mí me gusta mucho, he seguido durante mucho tiempo y está en zona de confluencia de precios. Tenemos una cosa muy buena en este título. Cuando hay incertidumbre, cuando hay un poco de inestabilidad, el lujo suele comportarse bastante bien y es una parte del lujo europeo que todavía funciona muy bien. Hemos tenido una caída tremenda, nada más y nada menos que de un 53,65%, pues fíjate, desde julio del 23 hasta esos mínimos de junio del 25. Lo tenemos subiendo ahora. ¿Y por qué ha pasado esto, Javier? Pues porque el dinero migra a otros sitios cuando la estabilidad es buena. Cuando la estabilidad no es tan buena, la subida es bastante más constante en la parte de lujo. Al final son un tipo de cíclicas que funcionan de esta manera. ¿Prevemos inestabilidad en este momento? Sí, prevemos inestabilidad en este momento. Por tanto, sabiendo esto, es muy interesante que la zona de confluencia de precios que tenemos con mayo del 22 se confirme dentro del gráfico. Si nos fijamos, está ahora mismo por encima de la media de 200 apoyándose y con los 586 por encima. Es una zona muy interesante porque si buscáramos una oportunidad en este punto nos encontraríamos con una posible revalorización de hasta un 30% y con una protección de un 7,90, incluso podemos ser un poco más conservadores, de un 9%. Es decir, cumplimos esa regla del 1 a 3, que es exactamente la que nos gusta siempre cumplir cuando buscamos títulos para comprar y mantener. Ese tipo de regla que nos permite saber que arriesgamos una parte con una perspectiva de 3 partes de beneficio, en este caso un 30% por un 9% de riesgo. Y esto siendo conservador, podríamos ajustar un poquito más, pero me parece que puede ser interesante. Ahora bien, esperemos a que confirme la ruptura de esos 585,30 para estar tranquilos y seguros de que efectivamente el impulso que tiene ahora mismo y el apoyo que está haciendo en la media de 200 se va a mantener. Estemos muy atentos, si vamos a entrar en Louis Vuitton, estemos muy atentos a la inestabilidad, tanto geopolítica como macroeconómica. Son 2 partes clave para saber si el título va a sumar más o menos inversores dentro de sus filas y por tanto se va a apreciar o se va a mantener de manera muy tranquila o incluso corregir. Mientras tanto, mis perspectivas para esta última parte del año es que vayamos a tener bastante volatilidad porque el mundo está muy convulso en la parte geopolítica y por tanto, como digo, cuando hay incertidumbre el lujo funciona muy bien. En este escenario de geopolítica quería decir ahora mismo una noticia que llega de última hora porque China se opone firmemente a esos aranceles del 100% de Estados Unidos sobre productos chinos y quería preguntarte, a partir de este nuevo cargo que tienes como financiero, analista y chairman de GBO Madrid, exactamente cómo analizas este escenario, cuál es tu función y cuál es la receta a partir de este puesto, Javier. Pues mira, GBO es un club de negocios, es un club que llamamos The Unboring Business Club. Es un club donde la gente básicamente va a conocer a personas interesantes. Antes las siglas GBO significaban Global Business Owners, era un club que es internacional y se basaba únicamente en empresarios y ahora se admiten grandes directivos y perfiles mucho más genéricos porque al final de lo que se trata es de hacer un networking de verdad, de los que
interesa hacer simplemente porque gracias a conocer personas de una manera natural, pues se acaban haciendo negocios. Y es tan interesante como que hay un club de inversión dentro de este club de negocios que evidentemente pues invierte en startups, invierte en mercados financieros, invierte en todo aquello que le parece interesante. Por tanto, dentro de esta nueva situación, bueno, pues afortunadamente he tenido el placer y el honor de ser propuesto como chairman de Madrid y bueno, pues me estoy ocupando un poco de la difusión de este club de negocios y de ver un poco, aportando un poco mi experiencia en mercados financieros, pues cómo podemos gestionar mejor esos nuevos socios, esos socios que ya llevan con nosotros un tiempo. Yo he estado 5 años en el club antes de ser a día de hoy chairman, por tanto lo conozco muy bien y he sido muy, muy fan, y lo soy por supuesto, de la dinámica que se sigue, que es absolutamente fantástica. Bueno, pues a partir de esta posición, vamos con más consultas. Vamos al teléfono. José, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por llamarme. A usted. Le voy a preguntar por 2 valores. Kratos y el ticker es K de kilo. Sí. De Toledo. Sí. O de Orense y ese de San Sebastián. Y para comprar. Y el otro es Dunder Precious y el ticker es DPM. Muchísimas gracias. Para comprar. Ha dicho soporte y resistencias. DPM, ¿verdad? Ha dicho la última. D de Dinamarca, P de Pamplona, M de Madrid. Esa es. Vale. Muchas gracias. Gracias, José. Javier. Kratos y DPM. Pues le podemos aplicar todo lo que hemos dicho en las 2 anteriores. Máximos, zonas de máximos. No nos interesan los títulos en zonas de máximos. Es verdad, tienen una buena revalorización. Es verdad, tienen un buen impulso. Pero no, tenemos datos. Vamos tarde. Cuando esto sucede, ya vamos tarde. ¿Dónde deberíamos haber entrado en Kratos? En los 69, en los 70 aproximadamente, con la superación de la zona de resistencia. De ahí habríamos obtenido hasta un 60% de rentabilidad, o si lo hubiéramos mantenido hasta ahora, un 35,93. ¿Es buen momento para entrar ahora? No digo que no lo sea, lo que digo es que tenemos pocos datos, pocas referencias y por tanto quizá no es la mejor idea. Tenemos que buscar títulos donde su evolución, tanto fundamental como técnica, tengan sentido. Y en este momento, sin datos, no tiene sentido buscar este tipo de entradas. Y en DPM Metals, pues estamos un poco también en máximos y estamos dentro de esa misma órbita. Yo entiendo que apetece mucho cuando vemos un título que sube, decir, bueno, pues yo me subo porque como va a seguir subiendo, pero no es buena idea. De verdad, háganme caso, no es buena idea entrar en máximos. No me cansaré de decirlo porque es importante que lo entiendan. Hay que buscar zonas de soporte, zonas de confluencia de precios, hay que investigar bien cuáles son los fundamentales, hay que saber cómo se gasta el dinero en la empresa en la que queremos entrar para saber si tiene posibilidades de respaldo, si tiene realmente un proyecto que le va a aportar más capital o no, o si simplemente hay una migración de capital hacia un sector que lo está beneficiando. Javier, vamos en una consulta de YouTube. Dice J. Pregunta, AENA y Hochtief, ¿cómo los ve? Gestor aeroportuario y Hochtief. La segunda, perdona Eva, que no te digo bien. Hochtief. Hochtief. Sí, del grupo ACS. Ahí está. A ver, ¿qué dicen las pantallas? Hochtief máximos. Llevamos la mañana de máximos. Me viene muy bien para repetirlo 26 veces esta mañana. Yo sé que os voy a aburrir a todos, pero me viene muy bien. No se entra en máximos. Siguiente, vamos con AENA. Venga, va. AENA es otra situación bien distinta. Tenemos una zona de confluencia de precios en 22,42, un sesgo alcista importante. Bajada del crudo. ¿Qué significa esto? El dinerito a las compañías aéreas le cuesta menos y a las gestoras como AENA les viene muy bien que eso suceda. Bien, empezamos a encajar piezas. Vaya, si el crudo baja, es más barato, a las compañías les viene bien, estamos en zonas de soporte, todo concuerda. Efectivamente, este es el tipo de cosas que tenemos que buscar. Cuando vemos que queremos entrar en un título, tenemos que buscar un título con una fuerte tendencia.
bien sea alcista o bajista. Podemos entrar de manera alcista o de manera bajista, pero tenemos que buscar una tendencia clara, definida, importante y de largo plazo. Y teniendo eso en cuenta, vamos a buscar zonas de soporte, como estamos haciendo en este caso, 22,42, cotiza en 22,86 en este momento, y vemos como efectivamente, pues desde octubre del 22 es un título que sube y sube como una escalerita, como queremos que suba. No sube súper fuerte y luego cae hasta el suelo. Sube poco a poco con subidas y bajadas, pero con un mantenimiento correcto, lo cual nos da a entender que la empresa está haciendo las cosas bien. Como decimos, si además le subimos la parte fundamental donde entendemos que la situación actual en la que el crudo está bajando va a favorecer a las compañías aéreas y a los gestores aeroportuarios como son AENA, pues es bastante probable que esa tendencia subyacente impulse en esta situación favorable a la compañía. Interesantísimo tipo de entrada de este tipo. Una cosa, Javier, porque nos llaman la atención, y es verdad, lo estoy recordando en YouTube, Fernando Narrillos dice, no me he analizado Ferrari, es verdad, estábamos hablando de Louis Vuitton antes y nos dejábamos a la compañía que la semana pasada fue estrella además por el lado fundamental y por el lado de las caídas también. ¿Cómo ves a Ferrari? Pues mira, leñazo espectacular en Ferrari, 3,95, tenemos una caída marcada desde los 476, un 17% con 20. Bueno, son caídas que están justificadas por la parte fundamental, como bien decías, y por tanto hay que esperar a ver cómo se desarrolla la parte fundamental. En la parte técnica lo que podemos ver es esa confluencia de precios que está muy bien, pero esa confluencia de precios está ya superando levemente la zona de los 400, que es una zona muy importante para Ferrari, está en 3,95,72 y que tenemos que tener en cuenta que pasada esa confluencia de precios tenemos que dejar que el precio evolucione. Si los 400 los superase de manera constante y vemos que la parte fundamental empieza a reajustarse, pues tendría un sentido. De momento lo único que podemos hacer es mirar los toros desde la barrera para ver si efectivamente esta, que podría ser una buena oportunidad en una compañía bastante sólida como es Ferrari, vemos el comportamiento alcista que ha tenido, aunque últimamente desde marzo del 24 es más lateral alcista que alcista, pero bueno, en cualquier caso es una compañía muy sólida. Vamos a ver si los fundamentales poco a poco se van ajustando y la parte técnica sube por encima de esos 400 para poder tomar decisiones. Se nos va el tiempo, de hecho no sé cuánto tiempo nos queda. No me queda. 4 minutos. No lo sé, me queda Yoli, me quedan 2 minutos, así que volando. Me preguntan, buenos días, ¿qué le parece el especialista HYMC, que es una